millonario chino estaba a punto de cancelar el acuerdo, hasta que la limpiadora comenzó a hablar en chino. El despertador jamás sonaba, no porque estuviera roto, sino porque María Elena Vázquez había desarrollado un reloj interno tan preciso que sus ojos se abrían exactamente a las 4:30 de la madrugada. Todos los días, sin excepción, en la oscuridad de su pequeña habitación en Neza, el aire espeso olía a medicinas y a la humedad que se filtraba por las grietas de las paredes de concreto. El sonido de la respiración laboriosa de su madre en la habitación contigua era la primera sinfonía que escuchaba cada día. Se incorporó sin hacer ruido, como una sombra acostumbrada a moverse en la penumbra. Sus pies descalzos conocían cada tabla suelta del piso, cada obstáculo que debía evitar para no despertar a doña Carmen. A través de la cortina raída que separaba ambos espacios, pudo ver la silueta frágil de la mujer que había sido su universo entero durante 28 años. Hao de Sao Shang, murmuró en un susurro, practicando su mandarín matutino mientras se dirigía al baño. Buenos días, en el idioma que había conquistado letra por letra, tono por tono, durante las madrugadas robadas al sueño. El espejo del baño le devolvió la imagen de una mujer joven con ojeras que contaban historias de noches en vela, pero con ojos que brillaban con una determinación que ninguna adversidad había logrado apagar. Sus manos, ásperas por los químicos de limpieza, acariciaron el diccionario de mandarín que mantenía sobre la repisa del lavabo. Entre el cepillo de dientes y una vela medio derretida, el ritual de prepararse era una danza silenciosa perfeccionada durante años. Mientras el agua fría le golpeaba el rostro, repasaba mentalmente las estructuras gramaticales del japonés que había estudiado la noche anterior. Watashi wa benkyou shite imasu, estoy estudiando. La frase resonó en su mente como una promesa, como una oración. En la cocina minúscula, encendió la hornilla de gas que funcionaba solo cuando se le hablaba con dulzura. El café instantáneo se disolvió en agua tibia mientras ella hojeaba un manual de francés que había rescatado de la basura de la empresa donde trabajaba. Je rêve d'un monde différent. Sueño con un mundo diferente. Mija. La voz ronca de doña Carmen interrumpió sus pensamientos franceses. ¿Ya te vas? María Elena se acercó al cuarto de su madre, llevando una taza de té de hierbas que había aprendido a preparar viendo videos en internet durante sus descansos en la oficina. «Mamá, ¿cómo amaneciste?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta por el tono de voz y la forma en que su madre se movía bajo las sábanas desgastadas. «Como siempre, mi amor. No te preocupes por mí». Doña Carmen intentó sonreír, pero María Elena notó cómo se llevaba la mano al pecho, donde el dolor se había vuelto un inquilino permanente. «¿Estudiaste anoche un poco de alemán?», mintió a medias. Había estudiado 3 horas de alemán, 2 de japonés y una de perfeccionar su acento en mandarín. «Guten Morgen, mamá. No entiendo cómo puedes meter tantas palabras extrañas en esa cabecita». Doña Carmen rió con ternura. «Pero me da orgullo. Mija, aunque no sepa lo que dices, sé que eres especial. Si supieras cuán especial», pensó María Elena mientras ayudaba a su madre a tomar las pastillas matutinas. «Si supieras que tu hija puede hablar 5 idiomas que jamás estudió en una escuela formal». El trayecto al trabajo en el metro era su segunda aula del día. Entre Nezahualcóyotl y Santa Fe había exactamente 53 minutos de viaje, tiempo que aprovechaba para repasar vocabulario. Su celular de segunda mano contenía aplicaciones gratuitas en 7 idiomas diferentes. Los pasajeros la veían como una mucama más que regresaba de algún trabajo nocturno, sin imaginar que esa mujer silenciosa podía recitar poesía clásica china o discutir filosofía alemana. «She shi wo de mimi», susurró al ver su reflejo en la ventana del vagón. «Este es mi secreto». La torre Tecnomex se alzaba como un gigante de cristal y acero contra el cielo gris de la Ciudad de México, 40 pisos de ambiciones corporativas, donde María Elena ocupaba el estrato más bajo de la pirámide social. El contraste entre su mundo de Neza y este templo de la modernidad nunca dejaba de impactarla. Aquí, los ejecutivos hablaban inglés para demostrar sofisticación, sin saber que la mujer que limpiaba sus oficinas podía corregir sus errores gramaticales. «Buenos días, María Elena», la saludó don Ramiro, el vigilante de la entrada de servicio. «¿Cómo está tu mamá?». «Igual, don Ramiro, gracias por preguntar». La rutina de limpieza comenzaba siempre por el piso 38.
donde tenían sus oficinas los directivos. María Elena conocía los secretos de cada ejecutivo, quién bebía whisky en su oficina, quién tenía fotos de amantes escondidas en su escritorio, quién lloraba en silencio mientras revisaba estados financieros. Era invisible para ellos, pero ellos eran transparentes para ella. Mientras limpiaba la oficina del CEO, Roberto Mendoza, sus oídos captaron una conversación telefónica en inglés. Mendoza discutía la situación financiera crítica de la empresa con alguien en Nueva York. "We need this Chinese investor, James. Without this deal, we're looking at massive layoffs", decía Mendoza con voz tensa. María Elena entendía cada palabra, pero mantuvo su expresión neutral mientras pasaba el trapo por el cristal de la ventana. "Necesitamos este inversor chino, James. Sin este trato, estaremos viendo despidos masivos, la empresa estaba en problemas, y ella, que dependía de este trabajo para costear las medicinas de su madre, podría estar limpiando esas oficinas por última vez sin saberlo". Durante su descanso de media hora, se refugió en el baño del segundo piso, donde nadie la molestaba. Sacó su cuaderno desgastado donde practicaba caligrafía china y se sumergió en el universo de los caracteres que había aprendido a amar. Cada trazo era una meditación, cada carácter una pequeña obra de arte que conectaba su humilde realidad con una cultura milenaria. "Woxiang, Yao, Chengwei, Fanji", escribió con cuidado. "Quiero ser traductora". Chana Sofía Herrera apareció en el baño como un rayo de sol en la rutina gris de María Elena. Era la única secretaria ejecutiva que la trataba como ser humano en lugar de mobiliario. "Otra vez practicando tus jeroglíficos misteriosos", bromeó Ana Sofía. Pero su sonrisa era cálida. "No son jeroglíficos, es mandarín". María Elena sonrió tímidamente. "¿En serio puedes leer eso?". Ana Sofía se acercó al cuaderno con curiosidad genuina. "Puedo leer, escribir y hablar, también japonés, inglés, francés y alemán. María Elena, ¿por qué nunca me habías contado esto? Es increíble". Ana Sofía la miró con asombro. "¿Dónde estudiaste?". "En ningún lado. Sola, internet, libros que encuentro, videos". María Elena cerró el cuaderno súbitamente cohibida. "Escúchame bien". Ana Sofía le tomó las manos. "Esto que haces es extraordinario. La gente paga fortunas para aprender lo que tú sabes. Pero nadie me va a creer. Soy solo una limpiadora, Ana Sofía. Eres María Elena Vázquez y eres brillante. No dejes que nadie te diga lo contrario". El resto del día transcurrió en la rutina conocida. Aspirar alfombras, limpiar baños ejecutivos, vaciar cestos de basura llenos de documentos importantes que ella podía leer en 3 idiomas diferentes. Los ejecutivos pasaban junto a ella hablando de estrategias internacionales, sin sospechar que la mujer invisible que limpiaba sus espacios podría asesorarlos en comunicación intercultural. Al salir de Tecnomex, el atardecer teñía de naranja los cristales del edificio. María Elena abordó el metro hacia su segundo trabajo en el bar El Cántaro, donde serviría mesas hasta las 2 de la madrugada. Entre el ruido de copas y conversaciones, practicaría mentalmente conjugaciones alemanas y memorizaría nuevo vocabulario coreano. En el vagón del metro, rodeada de trabajadores exhaustos que regresaban a sus hogares, María Elena abrió su teléfono y revisó una lección de italiano. "Io ho un sogno", yo tengo un sueño. El tren se adentraba en la noche mexicana, llevándola hacia su segunda jornada laboral, pero también hacia sus sueños susurrados en idiomas que nadie esperaría escuchar de los labios de una limpiadora de Nezahualcóyotl. "Mañana será otro día". Pensó en mandarín, Mingtian Shisen de Yitian, pero no sabía que mañana sería el día que cambiaría para siempre el rumbo de su historia silenciosa. El sonido de las páginas al ser arrancadas de un libro era como música para los oídos de una niña de 8 años. María Elena había descubierto su primer tesoro en el contenedor de basura detrás de la librería universitaria. Un diccionario inglés-español con la mitad de las páginas sueltas y manchas de café que parecían mapas de países inexplorados. "Mira lo que encontré, mamá", había exclamado aquella tarde de 2003, corriendo hacia su casa con el libro apretado contra el pecho como si fuera el más valioso de los tesoros. Doña Carmen, entonces una mujer de 30 años con manos suaves que aún no conocían la artritis, había mirado el libro deteriorado con una mezcla de preocupación y ternura. "Ay, mija, ¿de dónde sacaste eso? Está todo roto. Lo encontré en la basura. Pero mamá, mira, tiene palabras en inglés".
Look, sí, dream, sueño, mamá, dream significa sueño. 20 años después, ese diccionario seguía en la repisa de su cuarto, con páginas pegadas con resistol y anotaciones en los márgenes escritas con la letra infantil que había evolucionado hasta convertirse en la caligrafía precisa de una autodidacta obsesiva. La rutina matutina en Tecnomex había adquirido un ritual sagrado. Después de limpiar las oficinas del piso 38, María Elena se dirigía al baño del segundo piso con una precisión que rayaba en lo ceremonial. Allí, entre el aroma a desinfectante industrial y el zumbido constante del ventilador, desplegaba su mundo secreto. Su mochila contenía tesoros que nadie sospecharía. Un manual de gramática japonesa rescatado de un café internet. Fotocopias de lecciones de francés que había conseguido de una estudiante de la Alianza Francesa. Y su más preciado hallazgo reciente, un libro de mandarín básico que había comprado con el dinero ahorrado de las propinas del bar. Zhao Shanghao murmuró mientras abría el libro en la lección 15. Buenos días, pero no era solo una lección de vocabulario. Era su saludo diario a la versión de sí misma que soñaba ser. La puerta del baño se abrió con un chirrido familiar. Ana Sofía entró con su habitual sonrisa conspiradora, cargando 2 tazas de café de la máquina ejecutiva. Buenos días, políglota secreta, bromeó Ana Sofía, ofreciéndole una taza. ¿Qué idioma estás conquistando hoy? Mandarín, lección 15. Los tonos son lo más difícil. Una palabra puede significar cosas completamente diferentes dependiendo de cómo la pronuncies. Ana Sofía se sentó en el alféizar de la ventana, observando a María Elena con una fascinación que nunca fingía. ¿Sabes? Ayer escuché a Mendoza hablando por teléfono con alguien en Nueva York. Decía que necesitan cerrar urgentemente un trato con inversionistas chinos. María Elena levantó la vista del libro, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y algo que Ana Sofía no pudo identificar. ¿Inversionistas chinos? Sí, al parecer la empresa está en problemas financieros serios. Si no consiguen esa inversión, Ana Sofía hizo un gesto elocuente con las manos. Todos perderíamos el trabajo. María Elena completó la frase, sintiendo cómo el estómago se le contraía. Las medicinas de su madre costaban 3,000 pesos mensuales. Su salario en Tecnomex apenas cubría eso y algo más. Exacto, pero aquí viene lo interesante. Ana Sofía se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Están buscando desesperadamente un intérprete especializado en dialectos chinos. Al parecer, el que consiguieron solo maneja mandarín estándar. El corazón de María Elena comenzó a latir más rápido, sin darse cuenta. Sus dedos acariciaron las páginas del libro de mandarín. ¿Dialectos?, preguntó tratando de mantener la voz casual. Sí, algo sobre diferentes regiones de China. El CEO está desesperado porque el inversor aparentemente habla un dialecto muy específico. María Elena cerró los ojos por un momento. Durante los últimos 2 años, su fascinación por el mandarín la había llevado por caminos poco convencionales. No se había conformado con el mandarín estándar que enseñaban los cursos básicos. A través de videos de YouTube, podcasts y foros especializados, había explorado las variaciones regionales, el mandarín de Beijing, el de Shanghái, el de Sichuan y especialmente el de Shandong, una variante que había estudiado porque le parecía musicalmente hermosa. Ana Sofía, dijo lentamente, ¿qué pasaría si, hipotéticamente, yo pudiera ayudar? Ana Sofía casi se atraganta con el café. ¿Tú, en serio dominas esos dialectos? He estudiado variaciones regionales del mandarín durante 2 años, no solo el estándar, sino dialectos de diferentes provincias. El silencio que siguió fue eléctrico. Ana Sofía dejó su taza en el alféizar y se acercó a María Elena con una expresión que mezclaba asombro y algo parecido a la esperanza. María Elena, ¿te das cuenta de lo que esto podría significar? Que una limpiadora no tiene lugar en una reunión ejecutiva, que una experta en idiomas podría salvar la empresa. Ana Sofía la tomó por los hombros. Escúchame, el talento no tiene uniforme, lo que sabes es extraordinario. María Elena sintió un nudo en la garganta. Durante años había soñado con el momento en que sus conocimientos podrían ser reconocidos, pero ahora que se presentaba una posibilidad real, el miedo la paralizaba. Ana Sofía, imagínate la escena. Llego yo con mi uniforme de limpieza diciendo que puedo traducir mandarín. Se reirían de mí, o podrían darte la oportunidad de demostrar lo que sabes. El resto de la mañana
María Elena limpió oficinas con el piloto automático activado. Su mente navegaba entre recuerdos y posibilidades. Recordó las noches de desvelo estudiando la pronunciación correcta de los tonos del mandarín, las horas robadas al sueño para memorizar caracteres, los videos que había visto una y otra vez hasta dominar las diferencias sutiles entre dialectos regionales. Durante el almuerzo, mientras comía su sándwich de jamón en la azotea del edificio, se permitió fantasear. Se imaginó en una sala de juntas, traduciendo fluidamente entre español y mandarín, siendo la pieza clave que salvaría empleos y abriría nuevas oportunidades. Luego se imaginó en una universidad, estudiando oficialmente lo que había aprendido en soledad. Se vio a sí misma con un diploma, un escritorio propio, un futuro donde su inteligencia fuera su herramienta de trabajo, no sus manos. Ruguo Wogan Suo Meng, susurró al viento. Si me atrevo a soñar, la tarde transcurrió entre fantasías y realidades. Cada vez que pasaba cerca de la oficina de Mendoza, aguzaba el oído esperando captar más información sobre los misteriosos inversionistas chinos. Sus pasos se hicieron más lentos cerca de las oficinas ejecutivas. Su trapo se movía con deliberada parsimonia mientras sus oídos trabajaban como radares. Fue entonces cuando lo escuchó. Mendoza estaba en una videollamada y la voz que salía de la computadora hablaba en un mandarín que María Elena reconoció inmediatamente, el dialecto de Shandong, con sus características inflexiones y vocabulario específico. Se detuvo en seco, fingiendo limpiar el mismo spot del cristal una y otra vez mientras escuchaba. El hombre en la llamada explicaba sus preocupaciones sobre las diferencias culturales en los negocios. Mencionaba términos específicos del comercio internacional en su dialecto regional, y Mendoza respondía en un inglés básico, que claramente no estaba siendo bien comprendido. Podría traducir cada palabra, pensó María Elena, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Entiendo perfectamente lo que él está diciendo, y sé exactamente cómo explicárselo a Mendoza, de manera que ambos se comprendan. Esa noche, en el bar El Cántaro, María Elena sirvió mesas con una energía extraña. Entre pedidos de cerveza y botanas, su mente repasaba obsesivamente la conversación que había escuchado. Conocía perfectamente el vocabulario comercial que había usado el inversionista chino. Entendía las sutilezas culturales que estaban creando malentendidos. Podía ser el puente que necesitaban. «Estás muy pensativa hoy», le comentó Jorge, el bartender, mientras preparaba margaritas. «Jorge, ¿tú crees que las oportunidades llegan cuando uno menos las espera?» «Mija, yo creo que las oportunidades siempre están ahí. Lo difícil es tener el valor de tomarlas cuando aparecen». A las 2 de la madrugada, María Elena abordó el último metro hacia Nesa. El vagón casi vacío le devolvía su reflejo en las ventanas oscuras. Una mujer joven con el uniforme del bar, pero con ojos que brillaban con una determinación nueva. Al llegar a casa, se dirigió directamente a su escritorio improvisado en la cocina, sacó todos sus materiales de estudio de mandarín y comenzó a repasar específicamente el dialecto de Shandong. Si iba a atreverse a soñar, al menos estaría completamente preparada. «Wojunbei Haole», murmuró mientras practicaba pronunciaciones. «Estoy lista». El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente cerró los libros. En unas horas, su despertador interno la levantaría para otro día en la rutina invisible. Pero por primera vez en mucho tiempo, María Elena se durmió con la sensación de que su mundo estaba a punto de cambiar. No sabía que al día siguiente, el destino le daría la oportunidad exacta que había estado esperando sin saberlo. El rumor comenzó como un susurro en los pasillos de mármol del piso 38, pero para el mediodía ya resonaba como un rugido por toda la torre Tecnomex. La empresa estaba al borde del abismo financiero y su salvación dependía de un hombre que llegaría desde el otro lado del mundo en menos de 24 horas. María Elena lo supo antes que nadie, porque los secretos siempre terminaban en los cestos de basura. Mientras vaciaba el contenedor de la oficina del director financiero, sus ojos captaron fragmentos de un reporte que habían intentado triturar, pero que la máquina había escupido incompleto. Déficit de 50 millones de pesos, último trimestre crítico, sin inversión inmediata, cierre inevitable. La realidad golpeó su estómago como un puño. Si Tecnomex cerraba, no solo perdería su trabajo,
Perdería la única fuente de ingresos estable que tenía para costear las medicinas de su madre. El pánico comenzó a crecer en su pecho, pero fue interrumpido por la voz atronadora de Roberto Mendoza, resonando por todo el piso. Reunión general, todos al salón de juntas en 5 minutos. María Elena se quedó inmóvil junto al cesto de basura, sosteniendo los fragmentos de papel como si fueran piezas de un rompecabezas que podría resolver sus pesadillas. Los ejecutivos pasaron corriendo junto a ella hacia el salón de juntas, sus rostros tensos, reflejando la gravedad de la situación. Ana Sofía apareció de la nada, tomándola del brazo con una urgencia que María Elena nunca había visto en su amiga. «Ven conmigo, necesitas escuchar esto», le susurró arrastrándola hacia el salón de juntas. «Ana Sofía, yo no puedo estar ahí. Soy personal de limpieza. Hoy eres el personal más importante de este edificio. Créeme». Se escondieron detrás de la puerta entreabierta del salón de juntas, donde Roberto Mendoza paseaba como un león enjaulado frente a un grupo de ejecutivos cuyas caras parecían epitafios vivientes. «Señores, no voy a endulzar la situación», comenzó Mendoza, aflojándose la corbata con un gesto que traicionaba su desesperación. «Tecnomex está en crisis. Tenemos deudas por 50 millones de pesos y nuestros acreedores nos han dado hasta fin de mes para encontrar una solución». Un murmullo de pánico recorrió la sala. María Elena sintió cómo sus piernas se debilitaban, pero continuó Mendoza levantando una mano para silenciar los murmullos. «Tenemos una oportunidad, una sola oportunidad». El CEO activó el proyector y en la pantalla apareció la imagen de un hombre asiático de unos 50 años, elegante, con ojos penetrantes que parecían evaluar al mundo desde la fotografía. Wang Shengming, CEO de Dragon Industries, uno de los conglomerados tecnológicos más poderosos de China, está buscando expandir operaciones en América Latina y nosotros somos su opción prioritaria para México. María Elena se acercó más a la puerta. Estudiando la imagen del hombre en la pantalla, había algo en sus facciones que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía identificar qué. «La inversión sería de $100 millones», continuó Mendoza, y los ejecutivos intercambiaron miradas de esperanza y ansiedad. Suficiente para salvar la empresa, expandir operaciones y asegurar empleos por los próximos 10 años. «¿Cuál es el problema?», preguntó la directora de Recursos Humanos. Mendoza suspiró profundamente, como un hombre que estuviera a punto de admitir una derrota. «El problema es la comunicación. Wang Shengming habla inglés básico, pero prefiere negociar en mandarín, específicamente en su dialecto regional de Shandong. Hemos intentado conseguir intérpretes especializados, pero los pocos que existen en México están ocupados con otros proyectos o no dominan esa variante específica». Ana Sofía apretó el brazo de María Elena tan fuerte que le dejó marcas. María Elena sintió como su corazón comenzaba a latir tan rápido que temió que lo escucharan desde el salón. «Tenemos un intérprete», continuó Mendoza. «Luis Herrera, graduado de la UNAM con especialización en mandarín estándar, es competente, pero…» Hizo una pausa dramática. En la llamada de ayer se evidenció que tiene dificultades para entender completamente el dialecto específico de Shandong que habla Wang. El director de operaciones se aclaró la garganta nerviosamente. «Roberto, ¿qué tan grave es esa diferencia dialectal? Es como si nosotros habláramos con alguien que solo entiende español académico y nosotros estuviéramos usando modismos chilangos, albures y referencias culturales muy específicas. Técnicamente es el mismo idioma, pero las sutilezas se pierden completamente». María Elena cerró los ojos y sintió cómo el universo conspiraba de la manera más cruel posible. Durante 2 años había estudiado específicamente el dialecto de Shandong por pura fascinación académica, sin imaginar que algún día esa elección aparentemente irrelevante podría ser la llave de su destino. «¿Y qué opciones tenemos?», preguntó alguien desde el fondo de la sala. «Muy pocas». Mendoza se aflojó el nudo de la corbata completamente. «Wang llega mañana a las 2 de la tarde. Tenemos exactamente 24 horas para encontrar un milagro o para preparar cartas de liquidación». El silencio que siguió fue sepulcral. María Elena podía escuchar el tic-tac del reloj de pared como si fuera una bomba de tiempo. «Señores», continuó Mendoza, «voy a ser brutalmente honesto. Si no cerramos este trato, para el viernes estaremos despidiendo al 80% del personal, comenzando por las áreas consideradas
no esenciales. María Elena no necesitaba que le explicaran que el personal de limpieza encabezaba la lista de posiciones no esenciales. Se imaginó llegando a casa y explicándole a su madre que no podría comprar más medicinas, que tendrían que buscar alternativas gratuitas en el sistema de salud público, que su sueño de estudiar idiomas tendría que esperar indefinidamente. ¿Qué sabemos de Wang como persona?, preguntó la directora de Mercadotecnia. Mendoza consultó sus notas. 52 años, viudo, sin hijos conocidos, extremadamente reservado en su vida personal, construyó su imperio prácticamente de la nada, después de estudiar ingeniería en Beijing. Tiene reputación de ser justo pero inflexible en los negocios. Si percibe que no puede comunicarse adecuadamente con nosotros, simplemente se irá a buscar oportunidades en otro país. ¿Ha invertido antes en América Latina?, preguntó el director legal. No, México sería su primera incursión en la región, según nuestros contactos en Beijing. Eligió específicamente Tecnomex, después de meses de investigación, pero si la reunión de mañana no funciona, tiene citas programadas en Brasil y Argentina para la próxima semana. Ana Sofía tiró suavemente a María Elena hacia un pasillo lateral, alejándose de la puerta del salón de juntas. ¿Escuchaste todo eso?, le susurró con ojos brillantes de emoción contenida. Ana Sofía, no puedo, es imposible, soy una limpiadora. Eres una experta en el dialecto exacto que necesitan. Ana Sofía la tomó por los hombros, mirándola directamente a los ojos. María Elena, esto no es coincidencia, es destino. Y si me equivoco, y si no entiendo algo importante, y si arruino todo y la empresa cierra por mi culpa, y si no intentas y la empresa cierra de todas formas. Ana Sofía la zarandeó suavemente. Al menos si lo intentas, existe una posibilidad de que salves a todos. María Elena se recargó contra la pared, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. En su mente, las voces en mandarín de Shandong que había estudiado durante meses resonaban como ecos de una preparación inconsciente para este momento. Ana Sofía, ni siquiera sé cómo acercarme a Mendoza con esto. Disculpe, señor, sé que soy la limpiadora, pero resulta que hablo perfectamente el dialecto que necesita. Déjamelo a mí. Ana Sofía tenía esa sonrisa conspiradora que María Elena había aprendido a temer y amar a partes iguales. Yo me encargo de crear la oportunidad. Tú solo mantente lista. Regresaron silenciosamente a sus actividades, pero el aire en Tecnomex había cambiado. Era eléctrico, cargado de una tensión que todos podían sentir, pero que nadie se atrevía a nombrar. Los empleados caminaban por los pasillos con la expresión de personas esperando el veredicto de un juicio que determinaría sus destinos. María Elena limpió oficinas con movimientos mecánicos, pero su mente repasaba obsesivamente cada lección de mandarín de Shandong que había estudiado. Las diferencias tonales, las expresiones idiomáticas específicas de la región, las fórmulas de cortesía comercial que habían requerido meses de práctica para dominar. Mingtian Yushi Suihou y Sishui murmuró mientras aspiraba la alfombra de la recepción. Mañana es la última oportunidad. Cuando terminó su turno, María Elena caminó hacia la salida con pasos lentos, como si cada metro que se alejaba de Tecnomex fuera un metro más cerca de su destino incierto. En la entrada de empleados, se encontró con don Ramiro, quien la saludó con una sonrisa que no logró ocultar su preocupación. ¿Ya escuchaste los rumores, María Elena? Sí, don Ramiro. ¿Usted qué opina? El viejo vigilante se encogió de hombros con la resignación de quien había visto demasiados cambios en su vida. Pues que si se cierra, pero hasta que no pase, seguimos trabajando como si nada. María Elena asintió, pero por primera vez en su vida no estaba dispuesta a aceptar resignadamente lo que el destino le deparaba. En algún lugar entre los pasillos de mármol y los cestos de basura llenos de secretos corporativos, había descubierto que tenía el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. La pregunta era si tendría el valor de usarlo. La torre Tecnomex había amanecido transformada en un campo de batalla silencioso, donde cada empleado era un soldado esperando órdenes que podrían nunca llegar. María Elena llegó a las 6 de la mañana, 2 horas antes de su horario habitual, pero no fue la primera. Los pasillos ya resonaban con el eco de pasos apresurados y conversaciones en susurros que se cortaban abruptamente cuando alguien más se acercaba.
El lobby del edificio había sido transformado durante la noche. Flores frescas reemplazaron los arreglos semanales. El piso brillaba con una intensidad que lastimaba los ojos y había suficiente personal de seguridad como para proteger a un presidente. Todo esto para un hombre que llegaba desde el otro lado del mundo, cargando el destino de 500 familias en su decisión. María Elena subió al piso 38 con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su carrito de limpieza, no por nerviosismo ante su trabajo habitual, sino por la conciencia aguda de que tal vez este fuera uno de los últimos días que realizaría esta rutina. Ana Sofía la interceptó en el pasillo con una expresión que mezclaba excitación y terror a partes iguales. «Ya está aquí el intérprete», le susurró, señalando discretamente hacia la sala de juntas. «Luis Herrera. Lo trajeron desde anoche para que repasara toda la documentación». María Elena siguió la dirección de su mirada y vio a un hombre de unos 30 años, vestido impecablemente, revisando carpetas llenas de documentos, mientras murmuraba palabras en mandarín. Parecía competente, seguro de sí mismo, exactamente lo que uno esperaría de un traductor profesional. «Se ve muy preparado», comentó María Elena, sintiendo una punzada de inseguridad. «Pero no habla el dialecto que necesitamos». Ana Sofía le recordó con firmeza. «Ayer en la tarde hicieron una llamada de prueba con Wang, y fue un desastre». Luis entendía las ideas generales, pero perdía completamente las sutilezas culturales y comerciales. A las 12 del mediodía, la tensión en el edificio era palpable. María Elena había terminado sus tareas de limpieza matutinas con una eficiencia automática, pero su mente estaba completamente enfocada en los preparativos que observaba desde su invisibilidad privilegiada. Los ejecutivos revisaban presentaciones una y otra vez. Luis Herrera practicaba frases comerciales en mandarín estándar y Roberto Mendoza paseaba por su oficina como un león enjaulado. «Wang Xiansheng Jiang Sai Liang Xiao Xinei Dao Da», murmuró María Elena mientras limpiaba los cristales del piso ejecutivo. «El señor Wang llegará en 2 horas». La frase salió de sus labios con una fluidez que la sorprendió incluso a ella misma. A las 1:45 p.m., 3 Mercedes negros se detuvieron frente a la torre Tecnomex. María Elena, fingiendo limpiar las ventanas de la recepción, observó cómo 4 hombres descendían de los vehículos. 3 de ellos eran claramente asistentes o guardaespaldas, pero el cuarto era Wang Chengming, y en persona era completamente diferente a su fotografía corporativa. Tenía una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de gestos dramáticos. Sus movimientos eran precisos, económicos, como los de alguien acostumbrado a que cada segundo de su tiempo valiera miles de dólares. Pero había algo en sus ojos, una expresión que María Elena no pudo interpretar inmediatamente. No era solo la concentración de un empresario, había una cualidad casi nostálgica. Wang vestía un traje oscuro que probablemente costaba más de lo que María Elena ganaba en 6 meses, pero lo llevaba con una naturalidad que sugería que la ropa cara era simplemente una herramienta de trabajo, no una declaración de estatus. Sus cabellos, casi completamente grises, estaban peinados hacia atrás con precisión militar, y cuando caminó hacia la recepción, María Elena notó que cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. «Wanjing Lai Dao Moxeye», le escuchó murmurar a uno de sus asistentes. «Bienvenido a México», pero lo dijo en mandarín de Beijing, no en el dialecto de Shandong que María Elena sabía que Wang prefería para los negocios importantes. La comitiva fue escoltada directamente al piso 38, donde Roberto Mendoza y su equipo ejecutivo los esperaban con sonrisas que parecían pintadas con brocha gorda. María Elena los siguió a distancia prudente, empujando su carrito de limpieza como excusa para permanecer en los pasillos cercanos a la sala de juntas. A través de la pared de cristal, pudo observar las presentaciones formales, los apretones de manos, las reverencias respetuosas, la entrega de tarjetas de presentación con ambas manos según la etiqueta asiática. Todo parecía proceder según el protocolo establecido hasta que comenzaron las primeras traducciones técnicas. Luis Herrera, el intérprete oficial, comenzó su trabajo con confianza profesional. Traducía las presentaciones de Mendoza al mandarín estándar con fluidez evidente, y Wang asentía cortésmente. Pero María Elena, desde su posición en el pasillo,
notó algo que nadie más parecía percibir: las microexpresiones de Wang, un fruncimiento casi imperceptible del ceño cuando Luis usaba términos demasiado formales, una ligera inclinación de la cabeza cuando las traducciones perdían matices culturales importantes. Cuando llegaron a la parte técnica de la presentación financiera, las cosas comenzaron a complicarse visiblemente. Wang hizo una pregunta en su dialecto de Shandong, con inflexiones y vocabulario específicos de su región. Luis vaciló por primera vez, pidió que repitiera la pregunta y luego ofreció una traducción que María Elena inmediatamente reconoció como incorrecta. Wang había preguntado específicamente sobre las implicaciones culturales de largo plazo en la integración de tecnología china con metodologías mexicanas de trabajo. Usando un término de Shandong que se refería a la armonía filosófica entre diferentes sistemas, Luis lo tradujo como una simple pregunta sobre problemas culturales en el trabajo. María Elena sintió que se le contraía el estómago. La diferencia era sutil pero crucial. Wang no estaba preguntando sobre problemas, estaba preguntando sobre sinergias filosóficas, sobre la posibilidad de crear algo mayor que la suma de sus partes. Era una pregunta profunda, que revelaba su enfoque holístico de los negocios, pero la traducción la había reducido a una preocupación sobre conflictos laborales. La respuesta de Mendoza, basada en la traducción incorrecta, se centró en protocolos de recursos humanos y mediación de conflictos. Wang escuchó cortésmente, pero María Elena vio cómo algo se apagaba en sus ojos. No era frustración, era desilusión. Durante la siguiente hora, la comunicación se deterioró gradualmente. Cada intercambio perdía capas de significado. Las preguntas de Wang sobre filosofía empresarial se convertían en consultas técnicas básicas. Sus referencias a conceptos tradicionales chinos de prosperidad mutua se perdían completamente en traducciones literales que carecían de resonancia cultural. Luis Herrera comenzó a sudar visiblemente. Pidió 2 pausas para clarificar terminología, pero María Elena sabía que el problema era mucho más profundo que vocabulario técnico. Wang no estaba recibiendo las respuestas que necesitaba porque sus preguntas reales nunca estaban llegando a Mendoza. La tercera vez que Wang repitió una pregunta con creciente frustración contenida, María Elena no pudo soportarlo más. Desde el pasillo, entendía perfectamente lo que él realmente quería saber. ¿Cómo podemos crear una alianza que honre tanto la tradición empresarial mexicana como los principios de prosperidad compartida que guían mi filosofía de negocios? Era una pregunta hermosa, profunda, que demostraba que Wang no veía esta inversión como una simple transacción financiera, sino como el nacimiento de una colaboración cultural genuina. Pero Luis la estaba traduciendo como: ¿habrá conflictos entre empleados chinos y mexicanos? A las 4:30 p.m., Wang se puso de pie con la elegancia contenida de alguien que había tomado una decisión irrevocable. Habló en mandarín de Shandong con una cadencia que sonaba como un poema funeral. Boyen bao qian dan women de li si hu kunzai jen ben xing de fenki, boxuyao kaolukita xuanse. Dijo con una tristeza que trascendía las barreras del idioma. Luis vaciló, claramente perdido ante la complejidad emocional y lingüística de la declaración. Ofreció una traducción vacilante. Dice que hay diferencias y necesita pensar en otras opciones, pero María Elena había entendido cada matiz de lo que Wang realmente había dicho. Lamento profundamente que nuestro entendimiento parezca tener diferencias fundamentales. Ya necesito considerar otras alternativas. No era rechazo por arrogancia, era el dolor de un hombre que había llegado buscando una conexión genuina y se encontraba con un abismo comunicativo. Wang se inclinó cortésmente hacia Mendoza, quien había palidecido hasta parecer un fantasma corporativo. Los asistentes de Wang comenzaron a recoger documentos con la eficiencia de una máquina bien engrasada. La reunión, y con ella el futuro de Tecnomex, estaba terminando. María Elena se encontró caminando hacia la sala de juntas sin decisión consciente. Sus piernas se movían independientemente de su mente, impulsadas por una fuerza que no podía nombrar, pero que no podía resistir. Su mano empujó la puerta de cristal antes de que su cerebro pudiera procesar completamente lo que estaba haciendo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Mendoza con shock, Luis con indignación, los asistentes de Wang con curiosidad, y Wang
Wang la miró con una expresión imposible de descifrar. «Con permiso», dijo María Elena, su voz apenas un susurro que de alguna manera llenó toda la habitación. Creo que hubo un malentendido en la traducción. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Mendoza abrió la boca para decir algo, probablemente para echarla de la sala, pero Wang levantó una mano que detuvo todas las palabras no pronunciadas. «¿Ni shuoshenme?», preguntó Wang, y María Elena sintió cómo el mundo se ralentizaba hasta detenerse casi por completo. Había preguntado, «¿Qué dijiste?», en mandarín estándar, probablemente para probar si ella realmente entendía el idioma o si solo estaba creando una escena. María Elena respiró profundamente y respondió en el dialecto de Shandong, con la pronunciación exacta y las inflexiones culturales que había practicado durante meses. «Ningan kai shuo de shi, nin shuang sao dao, y ge chen zheng li jie, nin shang ye zexue de he huo ban, bujin shigige kai wutusa, dan fanji me yu chuanda, sheshon shensen de jiji». La transformación en el rostro de Wang fue instantánea y dramática. Sus ojos se abrieron completamente, no con sorpresa, sino con algo que parecía reconocimiento profundo. Había dicho, en perfecto dialecto de Shandong, «Lo que usted dijo realmente es que espera encontrar un socio que genuinamente entienda su filosofía empresarial. No solo una inversión financiera, pero la traducción no transmitió ese significado profundo». Wang se acercó a María Elena con pasos lentos, estudiando su rostro como si estuviera tratando de resolver un acertijo que había estado atormentándolo durante años. «¿Nishi kong nali shuedao sege fangyande?», preguntó en voz baja, y María Elena sintió que había algo más en la pregunta que simple curiosidad profesional. «Wosi shuede, wodui nin jiaxiang de wenhua heyuyan, feichang xiaomi», respondió. Autodidacta. «Estoy fascinada con la cultura y el idioma de su tierra natal». Las lágrimas que aparecieron en los ojos de Wang fueron tan inesperadas que todos en la habitación se quedaron inmóviles. Este hombre poderoso, este magnate que movía millones con cada decisión, estaba llorando porque una limpiadora mexicana había pronunciado correctamente palabras de su dialecto natal. «Ershinian, le», murmuró Wang, más para sí mismo que para los demás. 20 años. María Elena sintió que algo fundamental había cambiado en la atmósfera de la habitación, algo que trascendía completamente la negociación empresarial. Wang la miraba ahora no como a una empleada que había interrumpido una reunión, sino como si ella fuera la respuesta a una pregunta que había estado formulándose durante décadas. «Señorita», dijo Mendoza, encontrando finalmente su voz, «podría ayudarnos con la traducción». Pero Wang levantó una mano, deteniéndolo. Sus ojos no se habían apartado del rostro de María Elena ni por un segundo. «Xiaoye, Chingaosu Bonin de Mingxi», pidió con una gentileza que contrastaba dramáticamente con su presencia empresarial anterior. «María Elena Vázquez», respondió, sintiendo que decir su nombre en este momento era como entregar una llave a un misterio que ni siquiera sabía que existía. Wang cerró los ojos y respiró profundamente, como si el nombre hubiera confirmado algo que había estado esperando escuchar. «María Elena», repitió, y la forma en que pronunció su nombre, con un acento que mezclaba mandarín con algo imposible de identificar, hizo que se le pusiera la piel de gallina. El resto de la reunión se desarrolló en un territorio completamente nuevo. María Elena tradujo no solo palabras, sino intenciones, filosofías, sueños empresariales que hasta ese momento habían sido imposibles de comunicar. Wang explicó su visión de crear no solo una empresa conjunta, sino una fusión cultural que respetara tanto las tradiciones mexicanas como las chinas. Mendoza, finalmente entendiendo la profundidad de lo que Wang proponía, respondió con ideas innovadoras sobre cómo Tecnomex podría ser el puente entre dos mundos empresariales. Cuando la reunión terminó, 2 horas después de lo programado, había nacido algo mucho más grande que un simple acuerdo de inversión. Había nacido una sociedad que cambiaría no solo el destino de Tecnomex, sino potencialmente la forma en que las empresas mexicanas se relacionaban con Asia. Pero mientras todos celebraban y planificaban fases de implementación, Wang se acercó discretamente a María Elena. «Women Shuyao Danund Tangwa», le dijo en voz baja. «Necesitamos hablar a solas». Había algo en sus ojos que María Elena no había visto antes,
una mezcla de esperanza y dolor tan intensa que la asustó y la intrigó a partes iguales. El destino, que había comenzado a moverse esa mañana con la llegada de 3 Mercedes negros, estaba a punto de revelar secretos que cambiarían todo lo que María Elena creía saber sobre sí misma. La sala de juntas se había transformado en un hervidero de actividad eufórica. Los ejecutivos de Tecnomex celebraban con champán que había aparecido mágicamente de algún refrigerador ejecutivo, mientras los asistentes de Wang coordinaban detalles logísticos a través de teléfonos satelitales que parecían sacados de una película de espías. Pero en medio de toda esa celebración, María Elena se sentía como si estuviera observando la escena desde el exterior de una pecera. Wang se había retirado a una oficina adyacente después de susurrarle que necesitaban hablar en privado. Su invitación había sonado menos como una solicitud profesional y más como una confesión urgente que había estado conteniendo durante años. María Elena lo siguió con pasos inciertos, sintiendo que cada metro que caminaba la llevaba más lejos de su vida conocida y más cerca de un territorio completamente desconocido. La oficina era pequeña, probablemente utilizada para reuniones confidenciales. Wang cerró la puerta con cuidado y se quedó de pie junto a la ventana que daba al atardecer dorado de la Ciudad de México. Por primera vez desde que había llegado, se quitó la chaqueta del traje y María Elena notó que sus manos temblaban ligeramente. «Suoxia va», le dijo, señalando una silla frente al escritorio. «Siéntate, por favor». María Elena se sentó en el borde de la silla, con la espalda recta y las manos entrelazadas en su regazo. Había algo en la atmósfera de la habitación que le decía que lo que estaba por suceder cambiaría el curso de su vida de manera irreversible. Juan permaneció de pie, mirando hacia la ventana como si estuviera reuniendo valor para las palabras que necesitaba pronunciar. «María Elena», comenzó, y otra vez la forma en que decía su nombre tenía esa cualidad extraña, familiar, como si lo hubiera pronunciado miles de veces en privado. «Woyao gao sun yige mimi, yige woyijan kanse ershiduo nian de mimi». Voy a contarte un secreto, uno que he guardado durante más de 20 años. María Elena sintió cómo se le secaba la boca. Había algo en el tono de Wang que le decía que este secreto tenía que ver directamente con ella. Aunque no podía imaginar cómo ni por qué, Wang se volvió hacia ella. Y por primera vez, María Elena vio al hombre detrás del magnate. Sus ojos estaban brillantes de lágrimas no derramadas y había una vulnerabilidad en su postura que contrastaba dramáticamente con la imagen de poder que había proyectado toda la tarde. En 1998 comenzó, pero esta vez en español, con un acento que mezclaba inflexiones chinas con algo más, algo que sonaba vagamente familiar. Llegué a México como estudiante de intercambio en la UNAM. Tenía 25 años. Estaba haciendo mi maestría en ingeniería y mi familia en China tenía grandes planes para mi futuro. María Elena asintió, no entendiendo todavía hacia dónde se dirigía la historia, pero sintiendo que cada palabra era importante. «Conocí a una mujer», continuó Wang, y su voz se quebró ligeramente. «Una mujer mexicana increíble, inteligente, hermosa, con una risa que podía iluminar habitaciones enteras. Trabajaba como secretaria en la universidad, pero estudiaba por las noches para ser maestra. Se llamaba Carmen Vázquez». El mundo de María Elena se detuvo completamente. Su corazón dejó de latir, sus pulmones dejaron de funcionar, y sintió como si el suelo debajo de su silla hubiera desaparecido súbitamente. «Mamá», susurró, la palabra escapando de sus labios antes de que pudiera procesarla conscientemente. Wang asintió, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. «Carmen y yo nos enamoramos profundamente. Pasamos 8 meses juntos, 8 meses que fueron los más felices de mi vida. Yo le enseñé mandarín, especialmente el dialecto de mi región natal, Shandong. Ella tenía un don natural para los idiomas. Podía imitar perfectamente mis inflexiones y pronunciaciones. María Elena sintió como si estuviera escuchando la historia de otra persona, una historia que no podía estar relacionada con su vida real. «¿Qué pasó?», preguntó con voz apenas audible. Wang se sentó en la silla frente a ella, acercándose tanto que podía ver las líneas de dolor grabadas alrededor de sus ojos. «Mi padre enfermó gravemente en China. La situación familiar se volvió crítica, tanto económica como emocionalmente.
Tuve que regresar inmediatamente, abandonar mis estudios en México, hacerme cargo del negocio familiar. Carmen y yo no tuvimos tiempo de hacer planes, de decidir cómo manejar nuestra relación a distancia. ¿Se despidieron? María Elena preguntó, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. Fue todo tan repentino. Mi vuelo salía en 6 horas. Carmen estaba trabajando y no pude localizarla. Le dejé una carta explicando la situación, prometiéndole que regresaría tan pronto como fuera posible, que encontraríamos la manera de estar juntos. Juan se pasó las manos por el cabello, desordenando su peinado perfecto por primera vez en todo el día. Pero cuando intenté contactarla desde China, había cambiado de trabajo, la universidad no me podía dar información personal y en 1999 el Internet no era lo que es ahora. Contraté investigadores privados durante años, gasté fortunas tratando de encontrarla, pero era como si hubiera desaparecido. María Elena sintió que las piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía comenzaban a encajar de manera aterrorizante. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Juan la miró directamente a los ojos, y en esa mirada María Elena vio todo lo que necesitaba saber. Porque cuando escuché tu acento en mandarín de Shandong, cuando pronunciaste ciertas frases exactamente como se las había enseñado a Carmen, cuando dijiste tu apellido, María Elena, yo creo que tú eres mi hija. La palabra hija resonó en la habitación como una bomba nuclear. María Elena sintió como si cada certeza de su vida hubiera explotado simultáneamente. La habitación comenzó a dar vueltas y tuvo que aferrarse a los brazos de la silla para no caerse. John le susurró, sacudiendo la cabeza. No, eso es imposible, mi padre. Mi madre me dijo que mi padre era un hombre que se fue cuando era bebé, pero nunca mencionó China, nunca mencionó María Elena. Wang se acercó más, su voz llena de una ternura desesperada. Tu madre tiene una pequeña cicatriz en la muñeca izquierda de cuando se cortó con un vidrio roto mientras cocinaba para mí. María Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Su madre sí tenía esa cicatriz. Siempre le había dicho que se había cortado trabajando en un restaurante, pero nunca había dado más detalles. Tu cumpleaños es el 15 de septiembre de 1999, continuó Wang. María Elena asintió mecánicamente, incapaz de hablar. Eso sería exactamente 9 meses después de la última noche que pasé con Carmen. El silencio que siguió fue absoluto. María Elena podía escuchar su propio pulso resonando en sus oídos como tambores de guerra. ¿Por qué ella nunca me dijo nada?, preguntó finalmente, su voz quebrada por una mezcla de dolor y confusión. Wang suspiró profundamente. Probablemente porque cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, yo ya había desaparecido de su vida sin explicación aparente. Desde su perspectiva, yo la había abandonado. No tenía forma de saber que había estado buscándola desesperadamente durante años. María Elena se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana como si el aire fresco pudiera ayudarla a procesar la información que su mente se negaba a aceptar. Esto no puede estar pasando, murmuró. Cosas así no suceden en la vida real. Es demasiada coincidencia. ¿Coincidencia? Wang se acercó a ella, manteniéndose a una distancia respetuosa pero lleno de urgencia. María Elena, yo no vine a México por casualidad. He estado invirtiendo en empresas latinoamericanas durante 5 años, pero siempre había evitado México, porque me dolía demasiado regresar al país donde había perdido el amor de mi vida. Wang sacó de su billetera una fotografía desgastada y se la entregó a María Elena con manos temblorosas. Esta fotografía la he cargado conmigo durante 25 años. María Elena tomó la fotografía y sintió que el mundo se detenía completamente. Era su madre, pero una versión de su madre que nunca había visto, joven, radiante, riendo junto a un hombre chino que era inequívocamente una versión más joven de Wang. Estaban en lo que parecía ser Xochimilco, rodeados de trajineras coloridas, y la expresión en el rostro de su madre era de felicidad absoluta. Finalmente decidí venir a México este año porque mi empresa necesitaba expandirse y porque 50 años es mucho tiempo para vivir con arrepentimientos. Pensé que tal vez estar aquí me ayudaría a hacer las paces con el pasado. María Elena tocó la fotografía como si fuera una reliquia sagrada. Y entonces apareciste tú, continuó Wang.
hablando mi dialecto natal con el acento exacto que le enseñé a Carmen, llevando su apellido, con su misma inteligencia natural para los idiomas. ¿Estás seguro?, preguntó María Elena, aunque la pregunta sonaba absurda incluso para ella misma. Podemos hacer pruebas de ADN si quieres estar completamente segura. Pero María Elena, mírame a los ojos y dime que no sientes la conexión que yo he estado sintiendo desde que comenzaste a hablar. María Elena lo miró. Realmente lo miró por primera vez, y lo que vio la dejó sin aliento. Tenían los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaban concentrados, la misma tendencia a tocarse la sien izquierda cuando pensaban profundamente. Baba, susurró en mandarín, la palabra saliendo de sus labios como si la hubiera estado esperando toda su vida para pronunciarla. Papá Wang se quebró completamente. Se acercó a María Elena y por primera vez en 25 años, padre e hija se abrazaron, llorando por todo el tiempo perdido, por todas las oportunidades perdidas, por todos los que hubiera pasado si, que habían definido sus vidas separadas. En ese momento, María Elena entendió que su obsesión con el mandarín, su facilidad natural para los idiomas, su inexplicable fascinación con la cultura china, todo había sido su alma buscando inconscientemente el camino de regreso a una parte de sí misma que ni siquiera sabía que había perdido. El abrazo entre padre e hija perduraba como si ambos temieran que soltarse significara despertar de un sueño imposible. Wang sostenía a María Elena con una ternura desesperada, como si fuera un tesoro que había estado buscando en un océano de pérdidas durante 25 años, pero el sonido de voces acercándose por el pasillo los obligó a separarse, regresándolos bruscamente a la realidad inmediata. «Tenemos que hablar con tu madre», dijo Wang, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Carmen necesita saber que te encontré, que nunca dejé de buscarla». «¿Qué, papá?» María Elena usó la palabra en español por primera vez, y Wang cerró los ojos como si fuera una bendición. «Esto va a ser muy difícil para ella. Ha vivido 25 años creyendo que la abandonaste. Ha construido toda una historia alrededor de tu ausencia». La puerta se abrió súbitamente, interrumpiendo el momento más importante de sus vidas. Roberto Mendoza entró con una sonrisa que ocupaba todo su rostro, seguido por Ana Sofía y varios ejecutivos que claramente habían estado celebrando. «Aquí están nuestros héroes», exclamó Mendoza, completamente ajeno al drama emocional que acababa de presenciar la habitación. «Juan, María Elena, tenemos que hablar de los próximos pasos. Esta alianza va a revolucionar no solo Tecnomex, sino toda la industria tecnológica mexicana». Wang y María Elena intercambiaron miradas cargadas de significado. Había tanto que procesar, tanto que explicar, pero el mundo empresarial seguía girando a su alrededor, demandando atención inmediata. «Señor Mendoza», dijo Wang, recuperando rápidamente su compostura profesional, «me complace confirmar que Tecnomex será nuestro socio estratégico en México, pero hay una condición innegociable». Mendoza se puso tenso inmediatamente. «Por supuesto, Wang. ¿Cuál es su condición?» Wang puso una mano protectora en el hombro de María Elena. «La señorita Vázquez será la directora de comunicaciones interculturales de la nueva empresa conjunta. No es una sugerencia, es un requisito absoluto para que proceda la inversión». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mendoza miró a María Elena con una mezcla de confusión y pánico mal disimulado. «Wang, aprecio la contribución de María Elena en la traducción de hoy. Pero ella ella trabajaba en nuestro departamento de servicios generales. No tiene experiencia ejecutiva, no tiene títulos universitarios en el área. ¿Tiene usted títulos universitarios en mandarín dialectal?». La pregunta de Wang sonó peligrosamente fría. ¿Puede usted navegar las complejidades culturales que determinarán el éxito o fracaso de una alianza entre dos civilizaciones milenarias? Mendoza abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. «No, pero entonces no está calificado para evaluar las calificaciones de la señorita Vázquez». Wang se enderezó y por primera vez desde que había llegado, María Elena vio al empresario implacable que había construido un imperio. María Elena demostró hoy una competencia que no pueden enseñar las universidades, la capacidad de construir puentes entre mundos. Esa es la habilidad más valiosa en el mercado global del siglo XXI. Ana Sofía, que había permanecido silenciosa durante todo el intercambio, se acercó a María Elena
con lágrimas en los ojos. María Elena, esto es increíble. Te lo mereces más que nadie. Pero María Elena se sentía abrumada por la velocidad con que su vida estaba cambiando. Unas horas antes era una limpiadora invisible. Ahora era simultáneamente la hija recién descubierta de un magnate chino y la futura directora de una empresa multinacional. Señor Wang, dijo, su voz temblando ligeramente. Esto es muy generoso, pero yo no sé si estoy preparada para una responsabilidad tan grande. Wang se acercó a ella, hablándole en mandarín para que fuera una conversación privada en medio de la multitud. Nuer ni Yijing Chumbei Haole, ni de Shenge Shengwo Doushi Weile Shege Shike de Chumbei. Hija, ya estás preparada. Toda tu vida ha sido una preparación para este momento. María Elena sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Por primera vez en su vida, alguien veía su potencial completo, no solo sus limitaciones actuales. Pero necesito hablar con mi madre primero, dijo, volviendo al español. Ella necesita saber todo antes de que tome cualquier decisión. Wang asintió con comprensión. Por supuesto. Pero María Elena, quiero que sepas que independientemente de tu decisión sobre el trabajo, yo estoy aquí ahora. Ya no vamos a estar separados. Los siguientes días pasaron como un huracán emocional. María Elena había pedido tiempo libre en Tecnomex para asuntos familiares urgentes. Una verdad que sonaba absurda incluso para ella misma. Wang había pospuesto su regreso a China, instalándose en el Hotel Four Seasons, mientras esperaba el momento apropiado para reunirse con Carmen. La noche de la revelación llegó el viernes. María Elena había preparado cuidadosamente a su madre durante días, mencionando gradualmente el inversor chino que había llegado a Tecnomex, describiendo su conocimiento del mandarín dialectal, mencionando su fascinación con México y su historia de estudios universitarios en el país. Carmen había escuchado con creciente tensión, especialmente cuando María Elena mencionó que el empresario había estudiado en la UNAM a finales de los 90. «Mija», había dicho Carmen finalmente, su voz llena de una vulnerabilidad que María Elena rara vez había escuchado. «¿Cómo se llama ese hombre?» «Wang Shengming, mamá. Pero hace 25 años, cuando era estudiante, probablemente usaba un nombre mexicanizado. Alejandro», susurró Carmen, y el mundo se detuvo. Se hacía llamar Alejandro porque decía que Wang era muy difícil para los mexicanos. María Elena sintió como si hubiera estado caminando hacia este momento toda su vida. «Mamá, él quiere verte. Nunca dejó de buscarte. Tiene una foto de ustedes dos en Xochimilco que ha cargado durante 25 años. Carmen se desplomó en su silla, llevándose las manos al pecho con una expresión de shock absoluto. «Dios mío», murmuró. «Alejandro está vivo, Alejandro está aquí. Y mamá». María Elena se arrodilló junto a la silla de su madre, tomando sus manos temblorosas. «Él es mi padre». La conversación que siguió duró toda la noche. Carmen le contó a María Elena sobre el amor más profundo de su vida, sobre un joven chino que le había enseñado su idioma mientras ella le enseñaba a bailar salsa. Le contó sobre su desaparición súbita, sobre la carta que había llegado 2 semanas después, explicando la emergencia familiar, sobre sus intentos de contactarlo que habían fracasado cuando él ya había cambiado su estatus de estudiante. «Pensé que había regresado a China para casarse con alguien de su clase social», confesó Carmen. «Un hombre como él, inteligente, destinado al éxito. ¿Por qué habría regresado por una secretaria mexicana embarazada? Porque te amaba, mamá, y porque me ama a mí». Aunque no supiera de mi existencia hasta ayer, el sábado por la mañana, María Elena organizó el encuentro más importante de su vida en un pequeño café de Coyoacán, el mismo barrio donde Carmen y Wang se habían conocido 25 años antes. 3 vidas que habían estado incompletas durante décadas finalmente se reunieron. Cuando Carmen vio a Wang caminando hacia su mesa, se puso de pie tan rápidamente que casi tiró su silla. Wang se detuvo a 3 metros de distancia, estudiando el rostro de la mujer que había amado y perdido y buscado durante la mitad de su vida. «Carmen», dijo, y su voz sonaba exactamente como ella lo recordaba. «Alejandro», respondió, usando el nombre que él había adoptado cuando eran jóvenes y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Se abrazaron con 25 años de dolor y esperanza contenida, mientras María Elena observaba la reunión de sus padres con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Perdóname», murmuró Wang contra el cabello de Carmen. «Perdóname por desaparecer.
por no encontrar la manera de regresar a ti, por perderme la primera sonrisa de nuestra hija, sus primeras palabras. Alejandro. Carmen lo separó suavemente, mirándolo a los ojos con una intensidad que había estado guardando durante 2 décadas y media. Yo también tengo que pedirte perdón. Debí haber buscado la manera de contactarte cuando supe que estaba embarazada. Debí haber confiado en nuestro amor. Wang tomó las manos de Carmen entre las suyas, y María Elena notó que tenían exactamente el mismo gesto que ella hacía cuando estaba nerviosa. No hay nada que perdonar, dijo Wang. Solo hay tiempo que recuperar. Durante las siguientes 3 horas, los 3 reconstruyeron 25 años de historia perdida. Carmen le contó a Wang sobre el embarazo, sobre las noches despierta preguntándose cómo sería él como padre, sobre la forma en que María Elena había mostrado desde pequeña una fascinación inexplicable por los idiomas asiáticos. Wang les habló sobre su búsqueda incansable, sobre los investigadores privados que había contratado en México, sobre las noches en que había soñado con encontrarlas. Les contó sobre el éxito empresarial que había construido, pero también sobre la sensación constante de vacío que ningún logro profesional había podido llenar. Construí un imperio, dijo Wang, mirando alternativamente a Carmen y a María Elena, pero nunca tuve una familia con quien compartirlo, y fue entonces cuando María Elena entendió completamente la magnitud de lo que Wang le había ofrecido en Tecnomex. No era solo un trabajo, era una invitación a formar parte de su mundo, una manera de recuperar el tiempo perdido mientras construían algo juntos. «Papá», dijo María Elena, saboreando la palabra que finalmente podía usar sin dolor, «quiero aceptar la posición en la empresa, pero con condiciones». Wang levantó las cejas, intrigado. «Quiero estudiar formalmente. Quiero tener los títulos universitarios que me darán credibilidad profesional. Quiero ganarme el respeto de mis colegas por mis conocimientos, no solo por ser tu hija». Wang sonrió, y María Elena vio en esa sonrisa toda la inteligencia y determinación que había heredado de él. «Ya contacté a la directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Están dispuestos a evaluarte para un programa acelerado de licenciatura en lingüística aplicada basado en tus conocimientos autodidactas. Podrías terminar en 2 años lo que normalmente toma 5. Carmen tomó la mano de su hija, sus ojos brillando de orgullo. «Mi hija, siempre supe que eras especial. Ahora entiendo de dónde viene esa inteligencia». «De ambos», dijo Wang mirando a Carmen con adoración. «La inteligencia puede heredarse, pero la determinación de María Elena, su resistencia, su capacidad de encontrar belleza en la adversidad, eso lo aprendió de ti». Mientras el sol se ponía sobre Coyoacán, pintando el cielo de naranjas y rosas, los 3 caminaron por las mismas calles donde Carmen y Wang habían sido felices una vez, pero ahora eran una familia, incompleta durante 25 años, pero finalmente reunida por el capricho hermoso del destino. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Carmen, mientras paseaban por el mercado de artesanías, donde Wang le había comprado su primer regalo. Un pequeño jade con forma de mariposa que ella aún conservaba. «Ahora», dijo Wang, deteniéndose frente a la misma tienda donde había comprado el jade hacía tantos años, «ahora construimos la vida que deberíamos haber tenido siempre». María Elena los observó, estos 2 seres humanos que se habían amado y perdido y encontrado de nuevo, y sintió que finalmente entendía quién era realmente. No era solo María Elena Vázquez, la limpiadora de Nezahualcóyotl. Tampoco era solo la hija perdida de un magnate chino. Era todas esas cosas y más. Era el puente entre 2 mundos, la prueba viviente de que el amor puede sobrevivir décadas de separación, la demostración de que los sueños más imposibles a veces se hacen realidad cuando menos los esperamos. El lunes siguiente, María Elena regresó a Tecnomex por última vez como empleada de limpieza. Empacó sus materiales de estudio de idiomas, se despidió de don Ramiro el vigilante y subió al piso 38 para su primera reunión como directora de comunicaciones interculturales. Ana Sofía la esperaba en la puerta del elevador con una sonrisa que podría haber iluminado toda la torre Tecnomex. «Directora Vázquez», dijo con una reverencia exagerada y juguetona. «Su oficina la está esperando». María Elena rió, abrazando a la amiga que había sido la primera en creer en sus posibilidades. «Ana Sofía, nada de esto habría sido posible sin ti. Fuiste tú quien me empujó a creer en mí misma».
Yo solo vi lo que siempre estuvo ahí, respondió Ana Sofía. El talento encuentra la manera de brillar, sin importar las circunstancias. Cuando María Elena entró en su nueva oficina, encontró sobre el escritorio una foto enmarcada, la misma fotografía que Wang había cargado durante 25 años, pero ahora ampliada y restaurada digitalmente. Sus padres jóvenes sonreían desde el marco, rodeados de trajineras coloridas, con toda la vida por delante. Junto a la fotografía había una nota en mandarín de Shandong. Nuer, Juan Yinhuijia, Baba Hija, bienvenida a casa, papá. María Elena se sentó en su silla ejecutiva, mirando por la ventana hacia la ciudad que la había visto crecer en la invisibilidad y que ahora la vería brillar en plena luz. En unas horas comenzaría su primera reunión internacional, coordinando la fusión cultural más ambiciosa que Tecnomex había intentado jamás. Pero primero, tenía una llamada que hacer. Marcó el número del hospital público, donde su madre había sido internada la semana anterior, para comenzar un tratamiento médico integral, completamente cubierto por el seguro médico ejecutivo que Wang había arreglado discretamente. Mamá, soy yo. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor que en años, mija. Los doctores dicen que con este tratamiento podré vivir una vida normal. ¿Tu papá? Perdón, aún me cuesta trabajo decir eso. Alejandro me trajo flores esta mañana. María Elena sonrió, imaginándose a sus padres redescubriéndose después de tantos años perdidos. Mamá, hoy es mi primer día como directora. Quería que fueras la primera en saberlo. Estoy tan orgullosa de ti, María Elena. Tu papá tenía razón. Toda tu vida fue una preparación para este momento. Cuando terminó la llamada, María Elena abrió su primera carpeta de trabajo. El proyecto inicial de la Alianza México-China requeriría coordinar equipos de ingenieros, traductores, especialistas culturales y ejecutivos de ambos países. Era exactamente el tipo de desafío complejo y multicultural para el que había estado preparándose sin saberlo durante toda su vida. Estoy lista. Pensó en los 5 idiomas que dominaba. Finalmente estoy lista. Y por primera vez desde que podía recordar, María Elena Vázquez no tuvo que susurrar sus sueños. Los estaba viviendo. 3 meses después del encuentro que había cambiado todo, María Elena se encontraba en una situación que 6 meses atrás habría considerado absolutamente imposible, sentada en la primera clase del vuelo México-Beijing, revisando contratos en mandarín, mientras su padre dormía en el asiento contiguo y su madre leía una guía turística de China con la emoción de una adolescente. La transformación había sido vertiginosa, pero no sin obstáculos. Los primeros días como directora de comunicaciones interculturales habían estado llenos de miradas suspicaces, comentarios velados sobre enchufismo y colegas que cuestionaban abiertamente si la exlimpiadora realmente tenía las competencias necesarias para dirigir un departamento internacional. María Elena había respondido a cada duda con resultados impecables. Su primera negociación había sido con un consorcio tecnológico de Shenzhen que llevaba 6 meses sin avanzar debido a malentendidos culturales. En una sola videoconferencia, había identificado las raíces del problema. Los ejecutivos chinos consideraban que los mexicanos eran demasiado informales para los negocios serios, mientras que los mexicanos interpretaban la formalidad china como frialdad y desconfianza. María Elena había diseñado un protocolo de comunicación híbrida que respetaba las expectativas de formalidad chinas durante las presentaciones oficiales, pero incorporaba momentos de calidez mexicana durante los descansos y comidas. El resultado, un contrato de $50 millones firmado en 3 semanas, pero el éxito profesional había traído consigo desafíos emocionales inesperados. Durante años, María Elena había construido su identidad alrededor de la lucha, la adversidad, la necesidad de demostrar que valía más de lo que las apariencias sugerían. Ahora, con recursos ilimitados, oportunidades infinitas y el respaldo incondicional de un padre poderoso, se había encontrado navegando una crisis existencial completamente nueva. ¿En qué piensas?, le preguntó Wang despertándose de su siesta y notando la expresión pensativa de su hija. En lo extraño que es, respondió María Elena, cerrando la carpeta de contratos. Durante años soñé con tener oportunidades. Ahora que las tengo todas, a veces me pregunto si me las merezco o si solo soy afortunada. Wang se enderezó en su asiento,
mirándola con una seriedad que María Elena había aprendido a reconocer como su modo de sabiduría paterna. «María Elena, ¿puedo contarte una historia?». Ella asintió, preparándose para una de las lecciones de vida que Wang había comenzado a compartir con ella, tratando de compensar 25 años de conversaciones padre-hija perdidas. «Cuando tenía tu edad, trabajaba 18 horas al día en una fábrica de componentes electrónicos en Guangzhou. Mi sueldo apenas me alcanzaba para un cuarto compartido con otros 5 hombres. Estudiaba inglés y administración por las noches, usando libros prestados y una sola bombilla». María Elena escuchaba atentamente, fascinada por estas ventanas al pasado de su padre. Un día, el dueño de la fábrica, un hombre de Hong Kong muy rico, me ofreció ser su asistente personal. «Mis compañeros de trabajo dijeron exactamente lo que tus colegas decían de ti, que era pura suerte, que no me lo merecía, que personas como nosotros no teníamos derecho a aspirar a más. ¿Qué hiciste?». Acepté el trabajo y trabajé más duro de lo que había trabajado jamás. Pero lo más importante fue entender algo. La suerte no es solo lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Tú estuviste preparándote toda tu vida para la oportunidad que se presentó. Cuando llegó el momento, estuviste lista, Carmen, que había estado fingiendo leer, pero escuchando toda la conversación. Se unió a la plática. «Mi hija, tu papá tiene razón. Yo te vi estudiar idiomas durante años, sin ninguna garantía de que algún día te servirían. Eso no fue suerte, fue fe en ti misma». El vuelo a Beijing era más que un viaje de negocios. Wang quería que María Elena conociera el país de sus ancestros, que entendiera el contexto cultural que había formado la mitad de su herencia genética, pero también había un propósito más profundo: presentar oficialmente a su hija a la familia china que nunca había sabido de su existencia. «¿Están nerviosos por conocer a los abuelos?», preguntó María Elena, usando el término que aún le sonaba extraño en sus labios. Wang intercambió una mirada compleja con Carmen. «Hay algo que necesitamos contarte antes de que lleguemos», dijo Wang lentamente, «sobre por qué tuve que regresar tan súbitamente a China en 1999. María Elena sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Durante los últimos meses, había aceptado la versión de que su padre había regresado por una emergencia familiar, pero nunca había preguntado por los detalles específicos. «Mi padre había arreglado mi matrimonio con la hija de otro empresario», dijo Wang, y María Elena sintió como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Era una alianza estratégica entre dos familias, algo muy común en la China de esa época. Cuando regresé a México para estudiar, pensé que podría cambiar su opinión, demostrarle que los negocios modernos no necesitaban matrimonios arreglados. «¿Te casaste con ella?», preguntó María Elena, su voz apenas un susurro. «Sí», admitió Wang, y el silencio en la cabina del avión se volvió pesado como plomo. «Estuve casado durante 10 años. Fue un matrimonio de respeto mutuo pero sin amor. Tengo otro hijo». El mundo de María Elena se tambaleó. No solo tenía un padre, tenía un medio hermano en China del que nunca había sabido nada. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó, sintiendo una mezcla de traición y confusión. «Porque quería que te sintieras segura de nuestro vínculo antes de agregar más complicaciones», respondió Wang honestamente. «Mi matrimonio terminó hace 10 años cuando finalmente tuve el valor de elegir mi propia vida sobre las expectativas familiares. Pero mi hijo, Wang Li, tiene 23 años y, bueno, no sabe sobre ti». Carmen tomó la mano de María Elena, ofreciéndole el apoyo silencioso que había sido su constante durante toda su vida. «¿Cómo es él?», preguntó María Elena. Curiosa a pesar del shock, Wang sonrió con orgullo paternal, exactamente como sonreía cuando hablaba de ella. Inteligente, testarudo, apasionado por la justicia social, estudió Derecho Internacional en Cambridge y ahora trabaja para organizaciones de derechos humanos. Desde niño ha cuestionado las tradiciones familiares que considera injustas. «Suena como alguien que entendería por qué elegiste el amor sobre la conveniencia», comentó Carmen con perspicacia. «Eso espero», dijo Wang, «porque lo que más deseo en el mundo es que mis 2 hijos se conozcan y se quieran». Las siguientes horas del vuelo transcurrieron en una mezcla de emoción y ansiedad. Wang les mostró fotos de Beijing. Describió la casa familiar donde María Elena se quedaría. Les habló sobre las tradiciones chinas que le gustaría compartir con ellas, pero también les advirtió sobre los desafíos.
la generación mayor de la familia, especialmente sus propios padres, tenían ideas muy específicas sobre honor familiar y expectativas sociales. ¿Van a aceptarme?, preguntó María Elena directamente. «Van a amarte», respondió Wang sin dudarlo, «porque eres inteligente, educada, exitosa y porque eres mi hija, pero también porque durante 25 años he hablado de ti y de Carmen como los grandes amores perdidos de mi vida. En cierta forma, ustedes han sido parte de la familia todo este tiempo, solo que no estaban físicamente presentes. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Beijing, María Elena miró por la ventanilla las luces de una ciudad que era parte de su herencia, pero que nunca había visto. Se sintió como una exploradora a punto de descubrir un continente nuevo, pero también como una hija regresando finalmente a casa, lista para conocer la otra mitad de ti misma, le preguntó Wang, tomando su mano. «Lista», respondió María Elena, sorprendiéndose de lo genuina que sonaba su confianza. Pero mientras el avión tocaba tierra en el aeropuerto internacional de Beijing, ninguno de los tres podía imaginar que la reunión familiar que habían planeado cuidadosamente estaba a punto de revelar secretos aún más profundos, secretos que cambiarían no solo la comprensión de María Elena sobre su identidad, sino sobre el destino mismo que había orquestado su encuentro con Wang en Tecnomex. El reencuentro con China no sería solo un viaje de descubrimiento cultural, sería el final de un misterio que había comenzado 25 años antes y que había estado esperando pacientemente el momento perfecto para revelarse completamente. La casa familiar de los Wang en Beijing era una fusión imposible entre tradición y modernidad. Un Zhiyuan clásico del siglo XVIII, restaurado con todas las comodidades del siglo XXI, los patios internos estaban llenos de árboles de osmanthus que perfumaban el aire con una dulzura sutil, mientras que los salones principales combinaban muebles antiguos de madera de sándalo con sistemas de comunicación de última generación. María Elena se despertó en su segunda mañana en China con la sensación extraña de estar viviendo un sueño. Su habitación daba al patio principal, donde había observado la noche anterior a sus abuelos paternos practicando tai chi bajo la luz de la luna. Los había conocido formalmente durante una cena ceremonial que había durado 3 horas y había incluido 18 platos diferentes, cada uno con su propia historia cultural. Wang Deping, su abuelo, era un hombre de 78 años, con la presencia digna de quien había construido un imperio comercial con sus propias manos. Su abuela, Lei Mei, tenía 72 años y poseía una elegancia que parecía surgir de siglos de tradición familiar refinada. Ambos habían recibido a María Elena con una formalidad cariñosa que gradualmente se había convertido en afecto genuino. Pero había algo en sus miradas, especialmente cuando observaban a María Elena interactuar con Carmen, que sugería secretos no revelados. El sonido de voces en el patio principal interrumpió sus pensamientos matutinos. María Elena se acercó a la ventana y vio a un joven chino de aproximadamente su edad discutiendo acaloradamente con Wang en mandarín rápido y coloquial que era considerablemente diferente al dialecto formal de Shandong que ella había estudiado. Era Wang Li, su medio hermano que había llegado de Cambridge durante la noche. María Elena se vistió rápidamente y bajó al patio, donde la discusión continuaba con la intensidad típica de los argumentos familiares que han estado esperando años para manifestarse. Papa ni bunen shishi turan chuxian yigen wer, ranhou kidai women du shuang sehen shengchang, decía Wang Li con una mezcla de frustración y dolor. Papá, no puedes simplemente aparecer con una hija y esperar que todos fingamos que esto es normal. Wang respondió con la paciencia forzada de un padre que había anticipado esta reacción. Li, Woshidao Sehen Nan Lixie, Dan María Elena Shi Wodenuer, ni de Meimei, Takshuyao Woman de Xiating, Li. Sé que es difícil de entender, pero María Elena es mi hija, tu hermana menor. Ella necesita nuestra familia. Cuando María Elena apareció en el patio, ambos hombres se detuvieron inmediatamente. Wang Li la miró con una mezcla de curiosidad y resentimiento mal disimulado. Era alto como su padre, pero tenía facciones más delicadas y una expresión que sugería tanto inteligencia como obstinación. «Buenos días», dijo María Elena en español, no estando segura de qué idioma sería más apropiado para esta situación delicada. Wang Li respondió en inglés perfecto con acento británico.
Así que tú eres la hermana secreta que apareció mágicamente después de 25 años. El tono no era exactamente hostil, pero definitivamente no era acogedor. María Elena sintió el peso de 25 años de ser hijo único de Wang, de repente confrontado con una competencia inesperada por el afecto paternal. «No soy secreta», respondió María Elena, también en inglés. «Tampoco aparecí mágicamente. Nuestro padre no sabía de mi existencia hasta hace 3 meses». Wang Li estudió su rostro con la intensidad de un abogado evaluando a un testigo. «¿Y qué quieres exactamente de nuestra familia?», preguntó directamente. La pregunta fue como una bofetada, pero María Elena reconoció la protección instintiva detrás de la hostilidad. Wang Li había crecido siendo el único heredero del imperio Wang, y su aparición súbita alteraba fundamentalmente esa realidad. «No quiero nada que no me corresponda», respondió con calma. «Solo conocer a mi familia y construir una relación con mi padre. ¿Y los negocios? ¿La herencia?». Wang Li cruzó los brazos, claramente esperando que María Elena revelara motivaciones mercenarias. «Estoy construyendo mi propia carrera, no necesito la herencia de nadie». Wang se acercó claramente incómodo con la tensión entre sus hijos. «Li, María Elena es tu hermana. Se merece el mismo amor y respeto que siempre te he dado a ti». «¿El mismo amor?». Wang Li se volvió hacia su padre con ojos brillantes de dolor. «Papá, durante 10 años me contaste historias sobre la mujer mexicana que habías perdido, sobre la hija que nunca conociste. Crecer sabiendo que había una versión idealizada de una familia que preferías a la real». Wang Li se detuvo abruptamente, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. El silencio que siguió fue denso con años de dolor emocional no procesado. Li Wang extendió una mano hacia su hijo. «Nunca preferí a nadie sobre ti. Te amo exactamente como amo a María Elena. ¿Cómo puedes amar a alguien que acabas de conocer con la misma intensidad que amas a alguien que criaste?», preguntó Wang Li, y la pregunta contenía una vulnerabilidad desesperada. María Elena sintió que su corazón se partía por su hermano recién descubierto. Entendía perfectamente lo que él sentía, la inseguridad que viene de tener que compartir súbitamente el afecto parental que había sido exclusivamente tuyo. «Tienes razón», dijo María Elena, sorprendiendo a ambos hombres. «No puede amarnos de la misma manera porque nuestras relaciones son completamente diferentes. Tú tienes 23 años de recuerdos, conversaciones, momentos compartidos. Yo tengo 3 meses, Wang Li». La miró con sorpresa, claramente no esperando que ella validara sus sentimientos. «Pero», continuó María Elena, «eso no significa que haya una competencia entre nosotros. El amor no es un recurso limitado. Nuestro padre puede amarnos a ambos completamente, solo que de maneras diferentes». Por primera vez desde su llegada, Wang Li pareció considerarla como algo más que una amenaza. «¿Realmente no quieres nada de la empresa familiar?», preguntó, pero esta vez la pregunta sonaba más como curiosidad que como acusación. «Tengo mi propia empresa que construir en México. Nuestra». «Perdón, su empresa ya tiene un heredero capaz». María Elena sonrió. «Además, tengo la impresión de que Dragon Industries estaría en buenas manos contigo, especialmente si sigues enfocándote en justicia social». Wang Li levantó las cejas, sorprendido de que ella conociera sus intereses profesionales. «Papá me contó que trabajas en derechos humanos. Eso es admirable. Es complicado», admitió Wang Li, relajándose por primera vez. «Quiero usar los recursos familiares para el bien social, pero a veces siento que estoy traicionando las expectativas de abuelo sobre continuar la tradición empresarial pura». María Elena miró hacia la casa, donde podía ver a través de las ventanas a sus abuelos desayunando con Carmen, las 3 generaciones tratando de comunicarse en una mezcla de mandarín básico, español y gestos. «Puedo contarte un secreto», dijo María Elena. «Durante 25 años fantaseé sobre cómo sería tener un hermano o hermana, alguien que entendiera la presión de las expectativas familiares, alguien con quien compartir las responsabilidades de hacer felices a los padres». Wang Li la estudió con una expresión completamente nueva. «¿Eso es lo que quieres? ¿Una hermana? Es lo que he querido toda mi vida sin saber que era posible». La transformación en la actitud de Wang Li fue gradual pero evidente. La tensión en sus hombros se relajó y por primera vez sonrió genuinamente. «En ese caso», dijo en español con un acento que mezcló británico con chino, «bienvenida a la familia, hermana.
El abrazo que siguió fue tentativo al principio, pero se convirtió en algo real y cálido cuando ambos se dieron cuenta de que habían estado buscando exactamente lo mismo. No competencia, sino compañía. Wang observaba a sus hijos con lágrimas en los ojos, viendo cómo dos partes de su corazón, que habían estado separadas durante décadas, finalmente se encontraban. Xiansai Woman Shi y Ge Wanzheng de Jiating murmuró: «Ahora somos una familia completa». Pero en la tarde, cuando la familia se reunió para la cena formal con los abuelos, Wang Deping pidió hablar en privado con Wang, María Elena y Wang Li. Lo que tenía que revelar haría que todos los secretos anteriores parecieran simples malentendidos. Los misterios familiares de los Wang tenían capas que aún no habían sido descubiertas, y la verdad más profunda estaba a punto de cambiar todo lo que María Elena creía saber sobre su lugar en esta familia, que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. El estudio de Wang Deping era un santuario de la historia familiar. Las paredes estaban cubiertas con caligrafías antiguas, fotografías de 4 generaciones de empresarios Wang y estanterías llenas de libros que documentaban un siglo de transformaciones en China. Era en esta habitación donde se tomaban las decisiones más importantes de la familia, donde se guardaban los secretos más profundos y donde Wang Deping había planeado revelar la verdad que había estado protegiendo durante 25 años. María Elena, Wang, Wang Li y Carmen se sentaron en sillones de madera de Huanghuali, que habían sido testigos de décadas de conversaciones trascendentales. Li Mei sirvió té en tazas de porcelana que, según susurró a María Elena, habían pertenecido a la familia durante 6 generaciones. Wang Deping, con su presencia digna y sus ojos que habían visto el ascenso y caída de imperios, se aclaró la garganta con la solemnidad de alguien que está a punto de alterar el curso de varias vidas. María Elena comenzó en mandarín, pero luego cambió al español que había estado practicando secretamente durante semanas. «Hay algo que necesitas saber sobre por qué tu padre regresó tan súbitamente a China en 1999. María Elena sintió que su estómago se contraía. Pensó que ya conocía toda la historia: el matrimonio arreglado, la emergencia familiar, la búsqueda desesperada que había durado décadas. «Abuelo», dijo Wang Li en inglés, «pensé que ya habíamos discutido todo sobre el matrimonio arreglado de papá». Wang Deping negó con la cabeza, sus ojos fijos en María Elena con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada por algo que no comprendía. «No, nieto, hay una parte de la historia que nunca les conté, una parte que he guardado durante 25 años, esperando el momento correcto». Wang se enderezó en su silla, claramente tan sorprendido como los demás. «Papá, ¿de qué estás hablando?». Wang Deping se levantó y caminó hacia un escritorio antiguo en la esquina del estudio. Abrió un cajón secreto que María Elena no había notado y extrajo una carpeta de cuero desgastada por el tiempo. «En 1999, cuando llamé a Zheng Ming para que regresara urgentemente a China, no fue solo por mi enfermedad o por el matrimonio arreglado», dijo, regresando a su silla con la carpeta en las manos. «Fue porque había recibido información que cambiaba todo». El silencio en la habitación era tan denso que María Elena podía escuchar el tic-tac del reloj ancestral en la esquina. «¿Qué tipo de información?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. Wang Deping abrió la carpeta y extrajo varias fotografías en blanco y negro, claramente tomadas desde lejos con equipo de vigilancia profesional. Fotografías de Carmen contigo, María Elena, tomadas por investigadores privados que contraté cuando supe que estaba embarazada. El mundo de María Elena se tambaleó. Las fotografías mostraban a su madre claramente embarazada, caminando por las calles de la Ciudad de México, trabajando en la universidad, viviendo su vida cotidiana. Pero lo más impactante era la fecha estampada en cada fotografía. Marzo de 1999. Apenas un mes después de que Wang había regresado a China. «¿Sabías?», susurró María Elena, mirando a Wang Deping con una mezcla de shock y traición. «¿Sabías de mi existencia todo este tiempo?». Wang Deping asintió lentamente, el peso de 25 años de secreto visible en sus rasgos. «No solo sabía de tu existencia, supe desde el momento en que naciste. Tengo reportes mensuales de tu crecimiento durante los primeros 5 años de tu vida». Wang se puso de pie bruscamente, su rostro pálido de incredulidad. «Papá, ¿qué has hecho?». «Lo que pensé que era mejor para la familia».
respondió Wang Deping con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones difíciles. Fengming, tú tenías responsabilidades aquí. La empresa estaba en crisis, tu matrimonio había sido arreglado para salvar nuestros acuerdos comerciales más importantes. Una hija ilegítima en México habría destruido todo. María Elena sintió como si hubiera recibido una puñalada. Las palabras hija ilegítima resonaron en su mente como una condena. Así que decidiste que era mejor que creciera sin padre, dijo, su voz cargada de una furia fría que nunca había sentido antes. Decidí que era mejor que creciera con la oportunidad de hacer su propia vida, sin las complicaciones de pertenecer a una familia que el mundo de los negocios chinos nunca habría aceptado. Wang Li, que había permanecido silencioso durante todo el intercambio, finalmente habló. Abuelo, estás diciendo que papá nunca dejó de buscar a María Elena porque tú sabías exactamente dónde estaba todo este tiempo. Exactamente. Cada investigador privado que tu padre contrató recibía información filtrada que los alejaba de Carmen y María Elena. Cada pista que siguió fue deliberadamente diseñada para llevarlo por el camino equivocado. Carmen se puso de pie con una dignidad furiosa que María Elena nunca había visto en su madre. 25 años. Su voz temblaba de indignación. 25 años de lucha, de creer que había sido abandonada, de criar a mi hija sola. Y todo fue una manipulación. Wang se acercó a su padre con una expresión que mezclaba traición y dolor absoluto. Papá, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste quitarme 25 años con mi hija? Porque eres mi heredero, respondió Wang Deping sin defensividad, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. Porque tenías responsabilidades que trascendían tus deseos personales, porque construir este imperio requirió sacrificios de todos nosotros. María Elena se levantó lentamente, sintiendo cómo la furia se transformaba en algo más frío, más determinado. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó con una calma peligrosa. Ahora que aparecí mágicamente en su reunión de negocios. Estoy oficialmente autorizada a ser parte de la familia Wang. Wang Deping la miró con una expresión que mezclaba respeto y cálculo. Ahora que has demostrado que puedes ser un activo valioso para los intereses familiares. Sí, la respuesta fue como un martillazo final. María Elena entendió que para Wang Deping, ella nunca había sido una nieta. Había sido una variable económica en una ecuación empresarial compleja. «Basta», dijo Wang usando un tono que María Elena nunca le había escuchado. «Papá, esto termina aquí. Ya no tienes derecho a tomar decisiones sobre la vida de mi hija. Cheng Ming comprende que...» «No, tú comprende esto». Wang se acercó a su padre con una autoridad que llenó la habitación. «María Elena es mi hija. Carmen es la mujer que amo. He perdido 25 años por tu manipulación y no permitiré que pierdas ni un día más». Wang Li se acercó a María Elena, poniéndose literalmente entre ella y Wang Deping. «Abuelo, lo que hiciste estuvo mal. María Elena es mi hermana, sin importar qué complicaciones creas que causó su existencia». María Elena miró a su familia recién descubierta. Wang, destrozado por la traición pero firme en su determinación de protegerla. Wang Li, defendiéndola a pesar de haberla conocido apenas días antes. Carmen, furiosa pero también aliviada de finalmente entender por qué Wang había desaparecido tan completamente. Y luego miró a Wang Deping, el hombre que había orquestado 25 años de separación familiar para proteger intereses comerciales. «Señor Wang», dijo finalmente, usando la formalidad que sabía que marcaría una distancia definitiva. «Aprecio que me haya dado la oportunidad de conocer a mi familia, pero quiero que sepa algo muy claramente». Wang Deping levantó las cejas, claramente esperando algún tipo de capitulación o agradecimiento. «No necesito su aprobación para ser parte de esta familia. No necesito su permiso para amar a mi padre, a mi hermano, o para construir una relación con ellos, y definitivamente no necesito su validación basada en mi valor económico». María Elena se dirigió hacia la puerta del estudio, pero se detuvo antes de salir. «Durante 25 años, usted me robó un padre y le robó a él una hija. Eso es imperdonable, pero lo que no pudo robar fue nuestra capacidad de amarnos una vez que nos encontramos». Salió del estudio con la cabeza en alto. Seguida por Carmen, Wang y Wang Li, Wang Deping se quedó solo en su santuario de poder familiar, rodeado de todos los símbolos de su autoridad, pero por primera vez en décadas, completamente sin control sobre el destino de su familia. En el patio principal,
Bajo los árboles de osmanthus que perfumaban la noche con su dulzura antigua, la familia que había sido separada por la manipulación se reunió para decidir su futuro. «¿Qué quieren hacer ahora?», preguntó Wang. Mirando alternativamente a María Elena y Carmen, María Elena tomó las manos de su padre y las de su hermano. «Quiero que regresemos a México, los tres. Quiero que construyamos la vida que deberíamos haber tenido, pero sin rencores, sin mirar atrás constantemente. Quiero que Li conozca México como yo estoy conociendo China». Wang Li sonrió, la idea claramente appealing para él. «¿En serio me invitarías a México? Eres mi hermano. Mi casa es tu casa, literalmente». Carmen abrazó a Wang con 25 años de amor acumulado. «Alejandro, es hora de que vengamos a casa, tu verdadera casa». Wang asintió, sintiendo como si finalmente estuviera tomando la decisión que debería haber tomado un cuarto de siglo antes. «Entonces vamos a casa», dijo. «Finalmente vamos a casa». Mientras empacaban esa noche, preparándose para regresar a México como la familia que siempre deberían haber sido, María Elena sintió que había completado un círculo que había comenzado a trazarse el día que nació. No era solo hija de Carmen Vázquez, la secretaria mexicana. No era solo hija de Wang Shengming, el magnate chino. Era María Elena Vázquez Wang, el puente entre dos mundos. La prueba viviente de que el amor siempre encuentra la manera de prevalecer sobre la manipulación y el control. El poder había separado a su familia, pero el amor la había reunido. Y ahora, finalmente, nada volvería a separarlos. 2 años después, María Elena observaba desde la ventana de su oficina en el piso 39 cómo el sol iluminaba la Ciudad de México con tonos dorados que parecían bendecir cada rincón de la torre Tecnomex. A sus espaldas, Wang Li terminaba de preparar té en la pequeña ceremonia matutina que habían adoptado como hermanos. «¿Lista para la gran presentación?», preguntó, entregándole una taza humeante. «Más que lista», respondió María Elena, sonriendo mientras revisaba los reportes finales del programa de intercambio tecnológico México-China que había diseñado para jóvenes de comunidades marginadas. Los números eran extraordinarios. 95% de empleabilidad para los graduados mexicanos. Wang entró a la oficina cargando flores de osmanthus frescas, una tradición que había adoptado cada viernes para recordar sus raíces chinas sin olvidar su hogar mexicano. «Carmen te manda esto», dijo entregándole un sobre. «Llegó de Beijing esta mañana, era de Li Mei, su abuela». La caligrafía delicada transmitía noticias que María Elena había estado esperando. «Querida nieta, tu abuelo murió en paz ayer. Sus últimas palabras fueron tu nombre y una disculpa. En su escritorio encontramos esta fotografía que había mandado hacer secretamente. Toda nuestra familia junta, como él soñaba que fuéramos. Siempre te amó, María Elena. Solo no sabía amar sin controlar. Tu abuela que te adora, Li Mei». La fotografía mostraba un retrato familiar digital, todos juntos. La familia que nunca habían sido, pero que Wang Deping había imaginado en secreto. Wang Li leyó por encima de su hombro y la abrazó. «¿Irás al funeral?». «Enviaré flores», decidió María Elena. «Osmanthus para su jardín. Es mi forma de hacer las paces». Esa tarde, frente al consejo directivo de Tecnomex, María Elena presentó los resultados que transformarían para siempre la manera en que las corporaciones mexicanas entendían la responsabilidad social internacional. Esto demuestra que el éxito empresarial y el impacto social no solo son compatibles, sino que se potencian mutuamente, concluyó señalando las gráficas que mostraban crecimiento sostenido en todas las métricas. Roberto Mendoza sonrió con orgullo paternal. «Directora Vázquez, cuando la vi traducir mandarín por primera vez en esta sala, sabía que era especial, pero jamás imaginé que revolucionaría nuestra comprensión de los negocios internacionales». María Elena miró hacia el piso donde había limpiado oficinas, donde nuevas empleadas realizaban las mismas tareas que ella había hecho, posiblemente cargando sueños similares en idiomas que nadie esperaría escuchar. «Tengo una propuesta final», anunció. «Un programa para identificar talentos ocultos en todo el personal, sin importar su posición actual. Ningún don debe permanecer invisible por usar uniforme de limpieza». La propuesta se aprobó por unanimidad esa noche, en la casa de Coyoacán que la familia Wang Vázquez había convertido en su refugio perfecto. Se reunieron alrededor de la mesa, donde se mezclaban aromas mexicanos con tés chinos,
donde las tradiciones de dos mundos habían encontrado armonía. Carmen abrazó a su hija mientras preparaban la cena. «¿Cómo te sientes, mija?» «Completa», respondió María Elena sin dudar. «Por primera vez en mi vida, completamente completa». Wang Li apareció con su guitarra, cantando una balada que mezclaba melodías chinas con ritmos mexicanos. La banda sonora perfecta para una familia que había sido separada por el poder, pero reunida por el amor, mientras cenaban bajo las estrellas del patio que habían llenado de plantas de ambos países. María Elena reflexionó sobre el círculo perfecto que había completado su vida, de limpiadora invisible a directora ejecutiva, de hija sin padre a puente entre culturas, de soñadora secreta a realizadora de sueños. Los idiomas que había susurrado en baños de oficinas ahora conectaban continentes. La invisibilidad que había sufrido ahora la usaba para ver talentos que otros pasaban por alto. Los sueños que había guardado como tesoros secretos ahora los vivía cada día. «Hiexie», murmuró en mandarín, dirigiéndose al universo que había conspirado tan hermosamente para darle exactamente la vida que nunca se había atrevido a soñar completamente. «Gracias». Wang levantó su taza de té en un brindis silencioso. Carmen tomó su mano con 25 años de amor recuperado, y Wang Li continuó cantando la historia de una familia que había encontrado el camino de regreso al amor en esa mesa, rodeada por todo lo que había esperado sin saber que era posible. María Elena Vázquez Wang entendió que las mejores historias no terminan con «y vivieron felices para siempre», sino con «y así comenzó todo de nuevo», porque cada final verdadero es, en realidad, el inicio de algo aún más hermoso.